Ya escucharon la historia de San Juana, ya escucharon de la propia voz de esta mujer que lleva 15 años privada de su libertad por un delito que no cometió. Hoy vamos a hablar con José Mario, este hombre increíble, espectacularmente humano, que dedica su vida a sacar a gente inocente de prisión. Un hombre que no va a quitar el dedo del renglón hasta ver a San Juana libre. No se pierdan este capítulo. Les diría que de los capítulos de expertos es de mis favoritos porque la pasión, el amor con la cual José Mario defiende las causas justas es brutal. No nada más él, sino un reconocimiento a todo el equipo de Perteneces en San Luis Potosí que con el corazón en la mano dedican su vida a escuchar historias brutales de injusticias en prisión. Aquí les dejo este capítulo imperdible con el abogado de San Juana. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo especial con un especialista, un amigo muy querido mío, un hombre que lucha sin duda alguna desde la trinchera de la abogacía por un país mucho más justo. Gracias, José Mario, por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, que encantado de estar aquí contigo. Ayer salió un capítulo disruptivo en Penitencia, salió un capítulo del cual tú llevas acompañando ya mucho tiempo, el caso de San Juana, una mujer inocentemente encarcelada, no nada más inocentemente encarcelada, pero también un caso que representa muy bien lo que es la ausencia de perspectiva de género al momento de ser juzgada. Tú y yo lo hemos platicado 25,000 veces. El 2009 era el pico de un momento histórico en México donde la detención se volvió una manera de garantizar o por lo menos de generar una perspectiva en la ciudadanía de que las cosas se estaban haciendo y que se estaba dando seguridad. O sea, como si más detenciones es igual a más seguridad. García Luna, que aparte hoy está en la cárcel, sentenciado por N cantidad de delitos, puso de moda esta cuestión como de arrasar con las detenciones. Felipe Calderón con su guerra contra el narco, y no estoy emitiendo un juicio de si bien o mal, nomás estoy diciendo que quienes estamos metidos en cárceles sabemos que está llenas las cárceles de personas que no tuvieron nada que ver con el delito, porque aquí no era quién la debía, sino quién la pagaba muchas veces. Y creo que San Juana es un caso así. Quiero empezar desde el principio, que es, platícame un poco cómo llega este caso a ti y cuáles fueron tus primeras impresiones y por qué decides meterte a lleno en este caso. Mira, conocí a San Juana Maldonado en el penal de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, cuando fuimos a hacer una visita al penal para buscar personas que defender, como bien dices, personas inocentes en la cárcel. En aquel entonces la directora me dijo, ¿por qué no platicas con San Juana Maldonado?, que estaba en ese penal. Y ahí la conocí hace como unos 7 años. Y ahí me platicó su historia de todo lo que le pasó, cómo acabó en la cárcel con una sentencia de 30 años. Hoy lleva ya 15 años. La mitad. La mitad, exactamente. Y pues me platica cómo la involucran en un asunto, como bien dices, donde ella nada tiene que ver, donde hay una serie de violencia en contra de San Juana, en donde nadie la defiende adecuadamente, no hay un defensor que entienda su caso, no hay un tribunal que ponga a San Juana en el contexto de cómo sucedieron los hechos. Simplemente, como bien dices tú, la meten en un proceso, no tiene voz, es una gente extremadamente humilde y acaba pues metida en un sistema que nunca entendió que San Juana era una persona inocente. Y ahí la conocemos y empezamos a buscar el expediente. El expediente tiene 14 tomos. ¿Verdad? Entonces, pero como si fueran los mochorejas. Sí, o sea, sí. Una cosa... 14 tomos, digo, cada tomo de este tamaño. Sí. Entonces, pues, era rastrear el expediente. Ella había estado en el penal primero de Matehuala, luego la habían trasladado allá, los expedientes estaban fragmentados en un lado y en otro, ni siquiera se podía tener la historia jurídica de San Juana clara. Y empezamos a buscar cómo atender el caso. Desafortunadamente, cuando San Juana llega con nosotros, ya tenía una sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Ya estaba juzgada ya no el caso y desde el punto de vista judicial ya no había nada que hacer. O sea, nada más para la gente que nos escucha que no es abogado, digamos que una persona que es acusada de un delito tiene ciertos
se le dicen instancias, pero vamos a ponerles como niveles, ¿no? Entonces el primer nivel es la apelación del auto de formal prisión, por ejemplo, y luego pues después de luego tienes todo el proceso donde haces todo lo de meter pruebas y todas esas cosas, y luego te sentencian, y si no estás de acuerdo con la sentencia, puedes apelar la sentencia, y hay como niveles, pero llega un momento donde ya no tienes más niveles, digamos, ya, y ahí es donde llamamos que ya está ejecutoriada y donde ya realmente pues es no hay, muy no hay nada que hacer. A ver, pues igual la Corte Interamericana, o sea, cosas que ya son mucho más complicadas. Mucho más complejas. Entonces, en México, estos casos de donde ya tienes una sentencia firme, que ya no la puedes cambiar, que ya no puedes ir a ninguna instancia, la única salida que te queda es pedir un indulto. Un indulto es una especie de un perdón, de una revisión de tu caso en donde te perdonan. Ese es el mecanismo que hay en México, que es muy complejo, normalmente no se quiere dar. ¿Por qué? Porque ya dicen, pues ya hay una sentencia, a ti ya te juzgaron, tú ya tuviste oportunidad, ya presentaste sus pruebas y pues ya hay una sentencia en tu contra. Entonces, el indulto es algo muy excepcional, es muy casuístico, son casos, a veces ha habido, por ejemplo, gente encarcelada políticamente, que luego se le perdona, una indígena pues, que no sabía hablar español. Esos casos así, muy emblemáticos, han ameritado indultos. Pero si tú ves la historia de los indultos en México, son escasísimos. Que ahí quiero retomar un tema. Fíjate que yo, ayer que estaba entrevistando, y digo ayer porque te estamos entrevistando a ti un día después de entrevistar a San Juana. Pero ayer que estaba yo entrevistando a San Juana, tú ahorita usaste una palabra para describir a San Juana y yo iría un poco más a fondo. Tú dijiste humilde. Y si bien San Juana viene de un pueblo, un rancho, digamos, en San Luis Potosí, donde pues, hay muy poco acceso a la educación, se vive, pues ella lo dice, ¿no? Subiendo a pedir dinero, o vender cualquier cosa sobre la carretera donde pasan la gente que está en tránsito, que está en movimiento de un punto, no es que la gente pase ahí particularmente, sí. Es un área donde no hay muchas oportunidades. Algo que a mí me llama mucho la atención y creo que tenemos que recalcarlo es no nomás la humildad, pero las consecuencias de lo que es la cultura religiosa, machista, es marginada de la sociedad, donde hay ciertas creencias, como tiene que ver que ella le pida permiso al papá para hacer la preparatoria, ¿no? Hoy dirías, bueno, eso, parece de nuestros bisabuelos y no lo es. Esto pasó hace no más de 20 años aquí en México y hay que entender ese contexto porque mucha gente podría decir, no, bueno, pero también ella, ¿por qué no denunció cuando este tipo puso su nombre en una cuenta, cuando la llevó por primera vez? ¿Por qué no le dijo a sus papás? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no? Y sí quiero ser muy clara con la gente que nos sigue, porque ayer lo estaba pensando mientras entrevistaba a San Juana, que solemos juzgar desde nuestros propios zapatos. Desde nuestros privilegios. Desde nuestros propios privilegios. Y claro, como nosotros tuvimos acceso a quizá padres que no eran tan conservadores o quizá tuvimos privilegio a un tipo de educación no tan conservadora, no tan cerrada, no tan religiosa, no tenemos y no venimos de usos y costumbres de pueblos indígenas o aledaños en México, pues sí tiene acceso a denunciar. No, si tiene, si le hubiera podido decir a su papá, ¿sabes qué, papá? Estoy pasando por esto y este tipo me está amenazando y este tipo. Pero lo que hay que entender, y a mí me gusta mucho que haga tanto énfasis en el hecho de que le entregó su virginidad a este hombre, porque eso para una niña que toda la vida vienen diciéndole que la virginidad únicamente le pertenece al hombre con el que vas a pasar y que si no, como mujer, no vales nada. Es muy fuerte eso. Esa parte me parece que es muy delicada porque eso va mucho más allá de la humildad y ella lo repite varias veces en la entrevista donde hay que ponernos en esos zapatos y entender lo que es la mentalidad de una chava que viene de esa educación, que su pleito o su lucha más grande es que le hayan dejado terminar la preparatoria, que haya logrado meterse a la universidad con sus primos hombres, ¿no? Que eso también es muy simbólico. Y de repente se mete con un tipo al cual le entrega, ¿por qué? Porque pues, adolescente, joven, lo que sea, una amiga le dice, te tienes que acostar con ellos para que te quieran, para que estén contigo, para todo, y resulta ser un hijo de la chingada, ¿no? Para que es el que la acaba violentando, que es el que la acaba
digamos, comprometiendo en el delito y acaba pues, la historia con 30 años de prisión, ¿no? Y fíjate algo que tú decías, es el contexto de esta mujer, ¿verdad? Sí. Que lo que quiere es salirse a estudiar. Ella vive, como bien dice, en una comunidad que se llama Charco Cercado, que es extremadamente pobre. Sí. Y su salida, digamos, su libertad era: yo me tengo que salir de aquí. Mi vida no puede ser esto, esta marginación, esta violación de los derechos humanos, esta tragedia, ¿no? Que se repite en México, ¿no? Esta tragedia no puede ser la mía, es lo que dice San Juan, ¿no? Y se sale a una ciudad como Matehuala, mucho más grande, con una serie de complejidades. Sí, con algo que ella no conocía. Con lo que no conocía, ¿verdad? Es cooptada por este tipo de hombres mucho más grande que ella, que ejercen violencia, que la amenazan, que le dicen vamos a matar a tu familia, que la meten en una, como tú dices, una dinámica de control, ¿verdad? Y todo esto que pasa allá afuera, cuando tú ves cómo llega esto a un expediente y te pones a leerlo hoja por hoja, te dices: oiga, nadie contó esta historia, nadie le dijo al juez: oiga, esto está pasando aquí, San Juana. Perdóname que te interrumpa, la jueza. La jueza. Porque creo que es importante que lo digamos, porque sí, ¿sabes qué pasa, José Mario? Que en este país las mujeres jueces luego son mucho más machistas todo que los propios hombres. Y eso lo hemos visto y lo hemos comentado con Daniel Ancira y con Raquel Aguirre, que son amigas tuyas y mías de la Cana. Y hay que decirlo puntualmente, ¿no? Es la jueza quien no puede ver el contexto social, y pareciera que de pronto ese es un gran reto que tiene la abogacía en este país, donde pues la ley dice homicidio calificado es igual a secuestro, con agravio es igual a, ¿no? Y no me salgo de ahí. Sí. Cuando yo creo que la humanización del sistema de justicia penal es sumamente necesario, pero no solamente necesario, es importante para la reconstrucción del tejido social. San Juana necesitaba una jueza que hubiera puesto este contexto que tú estás poniendo y que bajo esa fuera juzgada. Claro. Y ¿sabes también qué necesitaba? Un abogado o una abogada que la defendiera. Sin duda. Mira, cuando San Juana es detenida, pues obviamente los papás empiezan a buscar qué hacer y buscan un abogado, digamos, privado, y ese abogado les cobraba 200,000 pesos por atender el caso de San Juana. Pues obviamente pues 200,000 pesos no hay manera, ¿va? Queda en manos pues de defensores que no les interesa el caso, que no les interesa quién es San Juana, y nadie tampoco la defiende, porque son las dos cosas, las dos cosas que pasan aquí es: no hay una jueza que contextualice, que diga por qué está San Juan aquí, sí. ¿Qué historia es la que trajo a San Juana a este juzgado? ¿Qué historia es? No se cuenta. Y otra cosa es la tragedia también de los abogados y las abogadas en México, claro. ¿Verdad? Que estos asuntos de mujeres que no tienen voz, que no valen nada dentro del sistema, ¿verdad? Que no tienen manera, como dices tú, de decir: oigan, me están haciendo esta injusticia, que están invisibilizadas, ¿verdad? Y que da lo mismo si le ponen 30 años que 50. No importa, porque igual nadie las va a defender. Nadie las va a defender. Todas estas mujeres que están en prisión, con las que tú y yo hemos hablado, que yo digo que no tienen voz y que no tienen nada que... tampoco tienen abogados que les interesen sus casos. Sí. También San Juana no tuvo un abogado, porque mira, si hubiera habido un buen abogado, una buena abogada que dijeran: espérense, ¿verdad? Es el contexto de mi clienta y yo no acepto que la juzguen bajo estas consideraciones, otra historia sería San Juana estaría libre, ¿no? No llevaría 15 años en la cárcel. Y ella estuvo a 3 minutos de sí tener ese abogado, porque hubo un abogado defensor de oficio que pareciera que sí tomó su caso. Que sí le querían, vamos a entender al asunto. Y que le dijo: no te preocupes, vas a salir, yo ya sé cómo te voy a defender. Y justo en ese, es que hay tantos temas que me gustaría hablar contigo, pero justo en ese momento este abogado de oficio es cambiado. Lo remueven. De ese juzgado y entra otro que le dice básicamente: güey, pues ya, o sea, vámonos a casi confiesen ya, ¿verdad? Ya confiesen es un trámite, y vámonos para que les dicten sentencia ya. Aquí hay 2 temas que quiero tocar contigo. Uno, quiero los detalles del juicio de los que hablamos ayer con San Juana, pero me gustaría entrar ausencia de víctimas, etcétera. Pero lo otro también es, lo que es increíble es, y lo tenemos que decir porque tú y yo lo vemos todos los días, en México básicamente tienes de 2 sopas. No tienes dinero, entonces te toca un abogado defensor de oficio que desafortunadamente en su mayoría... Ojo, no es que no sean buenos. Exacto, coincido. Pero tienen demasiado trabajo. Claro. En promedio tienen 5 audiencias al día. Claro. En promedio dura cada audiencia 2 horas. Tú dime a qué hora se ponen a estudiar. Un expediente. Entonces, obviamente los abogados defensores de oficio que no tienen dignidad en su trabajo, porque si algo nos falta hacer es dignificar al defensor de oficio. El defensor de oficio debería de ser en este país el mejor abogado. Claro, debería de ser un abogado, o sea... Oye, y debería ser un honor ser defensor de oficio. Eso. Un honor. Que en la profesión se dijera: esta persona es defensor de oficios, mis respetos. ¿Sí? Como en otros países, ¿eh?
Los defensores de oficio, bueno, son... En los países, y me choca este concepto, pero el primer mundo, bueno, el ser defensor de oficio es... ¿te da un prestigio? O sea, tú eres un imbécil por tener un despacho privado. Sí, Ellos sí, son los claro, verdaderos, claro. y eso me parece que es lo que deberíamos de aspirar y a lo más digno. Claro. Porque en este país sí, y tú y yo lo vemos todos los días, la cárcel es para los pobres. Totalmente. Y para los adictos. Y básicamente, porque si tienes tantito dinero en este país, no tienes problema. Que luego eso me da muchísimo coraje porque quienes cometen delitos más graves son los que más dinero tienen, ¿no? Claro. O sea, un robo simple. Y son los que no están en la cárcel. Y son los que no están en la cárcel. Hemos recorrido las cárceles. Claro. Dime cuándo has visto un rico en la cárcel. No, jamás. Dime. No, nunca. Y si sí, es porque es un tema político, claro. porque es la guerra de los dos ricos y estar en la cárcel momentáneamente. Con 40 abogados que te mueres y en las mejores condiciones, claro. ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Es otro programa. Sí, y hay que hacerlo porque a mí me da mucho coraje ese tema. Pero, a ver, regresando al caso de San Juana, es brutal porque ¿cómo está el tema de las víctimas? Ayer le pregunto a San Juana puntualmente, le digo, a ver, ¿cómo para desglosar rápidamente el caso, yo creo que ni siquiera es un secuestro, para pronto. Yo creo que es un tema de extorsión, ¿no? Porque entonces yo trabajé en antisecuestro muchos años y yo negocié muchos secuestros y nunca en la vida con víctimas reales, privadas de su libertad, te pedían que deposites en una cuenta con nombre y apellido. O sea, es la estupidez más grande que hacer. Es en mochilas y en efectivo y vas y los dejas en las 3 de la mañana en un lugar para que no puedan rastrear. Pues dejas un rastro, ¿verdad? Pues claro. Si pones en una cuenta dinero, pues se sabe quién es el titular de la cuenta, ¿verdad? Ya, pues, de entrada quien vaya a sacar el dinero ya hay cámaras, entonces vas a saber quién va y saca el dinero. Hay un nombre. Claro. Puede ser una identificación falsa, pero tienes las cámaras donde van a sacar el dinero, o sea, es muy rastreable. Tienes que ser un imbécil para secuestrar y decir que te metan con nombre y apellido en ciertas cuentas. Porque al final dices, bueno, pero involucran a gente que no tiene nada que ver con ellos. Sí, pero tú crees, por ejemplo, la causa de San Juana, que no sabe quién le habló a pedirle que sacaran ese dinero. O sea, es rastreable. Claro. Entonces, yo de entrada descartaría que realmente fue un secuestro. Porque hoy no hay víctimas, ¿cierto? Ese es otro elemento. Mira, el expediente, como te digo, de 14 tomos, en ninguna foja, en ninguna actuación del juzgado, hay una víctima que comparezca, hay alguien ejerciendo esos derechos de víctima, pidiendo la reparación del daño, pidiendo que se le tenga en consideración. Hay una llamada anónima. Hacen una llamada anónima a la fiscalía diciéndole está pasando esto, ¿verdad? Y ese es como se detona este procedimiento, porque ni siquiera hay una denuncia formal, la llamada es aparentemente anónima, pero estas llamadas anónimas también muchas veces han sido elementos para crear acusaciones sin ningún sustento, ¿no? Porque yo te digo, oye, ¿sabes qué? Aquí hubo una llamada anónima, ¿quién la hizo? ¿En qué contexto? ¿Bajo qué condiciones? Nunca sabes, ¿no? Entonces yo también te invento 10 llamadas anónimas mañana, ¿verdad? Y con eso te detengo. Porque además los detienen en una supuesta flagrancia cuando van a retirar el dinero de una cuenta que se había abierto a nombre de San Juana en Electra, ¿verdad? Y donde se habían depositado 30,000 pesos. Entonces, pero todo se detona de esta manera. San Juana nunca retira nada, nunca abre una cuenta ella. La cuenta la abrió su pareja, ¿verdad? Y aparentemente, como dices tú, piden un dinero de un supuesto secuestro, pero donde nadie se dice secuestrado, no hay una persona que diga a mí me privaron de mi libertad, yo estuve en un cuarto escondido, no hay nadie que diga eso, digamos, no hay una cara, no hay una persona afectada que diga yo aquí estoy, ¿verdad? Y vengo... Es tan fácil como, a ver, vamos a ponerlo en otro ejemplo, es tan fácil como el que tú el día de mañana me prestas 30,000 pesos. No somos amigos, no firmamos pagarés, no nada. De repente tú y yo me dices, ya págame. No me los pagas. Deposítame, te digo, órale, ya te voy a pagar, deposítame en el... Y la verdad es que no te los quiero dar. Okay. Entonces los deposito como para hacer fingir, hablo, hago una denuncia, tú vas a retirar tu dinero Mario, y tú estás cobrando un secuestro porque yo ya hice una denuncia anónima y básicamente el dinero se me regresa a mí. Claro. Porque, pues, y yo lo que digo es que ¿cómo puedes tú acusar a alguien en México de secuestro, condenarlo a 30 años, porque recibe un depósito? Yo te la pongo más fácil, yo mañana te deposito un dinero. Así, te deposito un dinero y digo, oigan, ¿sabes que pertenece a una red de secuestradores? Aquí está el depósito que me exigieron. Oye, ¿cómo puede ser que esa sola prueba de un depósito que yo no controlo, porque tú mañana me puedes depositar en mi cuenta, yo no te puedo impedir que lo hagas, un depósito que yo no controlo, que yo no abrí la cuenta, con esa sola prueba, porque esa es la única prueba que hay en contra de San Juana, no hay otra,
no hay una referencia de privación de la libertad, de ocultar personas, de golpearlas, lo que pasa en un secuestro, que tú lo conoces a la perfección, ¿no? Entonces, no, donde hay negociaciones, donde hay llamadas que se graban, que hablan de cómo hay intercambio de dos personas, donde una persona y dónde te lo voy a entregar al secuestrado, y en fin, todo cómo se opera un secuestro, ¿no? Y luego dices, bueno, durante 15 años, no hay una sola persona que haya dicho, oigan, pues yo soy esa persona al que me privaron de libertad. No hay una sola actuación en 15 años. Y luego, recientemente, ahora que estábamos ya actuando de manera contundente en el caso, el juez, que ahora es un juez hombre, dijo, vayan a buscar a los supuestos secuestrados que estaban en el Estado de México. Sí, digo, vayan a buscarlos, quiero ver dónde están. Vayan a buscarlos, aquí están 10 domicilios donde hay que buscarlos. Y fueron al Estado de México, que era de donde venían, ¿no? Y tocaron en todas las casas, sacaron fotografías, no hay nadie los conoce, nunca se encontraron, no hay nadie, no existen, o sea, no hay nadie. Entonces, ¿cómo te explicas tú que cuando alguien te secuestra y te priva de tu libertad, que es un delito muy grave, no haya una cara visible? Normalmente cuando hay secuestros, las víctimas están muy visibles. Las víctimas aparecen, las víctimas exigen, porque se sienten muy agraviadas. Es un delito que te agravia mucho, que te duele, que te pone en una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Entonces siempre hay víctimas. Yo no entiendo cómo en un delito, y son 15 años, no te estoy diciendo que la denuncia empezó ayer, o sea, pasaron 15 años. Claro. Se pudo haber presentado hace un año diciendo, aquí estoy, ¿verdad? Páguenme la reparación del daño. Entonces, a mí me parece que es un hecho contundente, ¿no? Que nunca hubo una víctima identificable y que con una denuncia anónima y un depósito puedes privar de la libertad a una mujer por 30 años. Y sabes que es aquí impresionante, que es en el contexto de el liderazgo muy desafortunado de un grupo de policías que se aprovechaban, y sigue pasando en muchas partes del país, donde se aprovechan de la humildad de las personas, de la gente que sabe que no se puede defender por cuestiones económicas, y dos, de ignorancia, que no conocen sus derechos, que la familia nunca ha estado en una situación así, entonces no saben cómo accionar. Y yo he visto mucho, en mi equipo luego se burlan de mí porque me dicen, güey, tú tienes un radar para detectar a gente inocente en la cárcel. Les digo, es que no es que tenga yo un radar, es que es muy simple, es el abuso de poder. Un güey que se dedica a secuestrar, es más, deja que lo torturen porque sabe que es una prueba a su favor para después hacer, ¿no? la prueba de Istambul. Y una persona inocente, el protocolo de Estambul, una persona que es inocente agarra en curva no nada más a ella o a él, sino a toda la familia, como lo hicieron en el caso de San Juan. Fíjate, San Juan, cuando llega la policía, que ella está en la camioneta esperando a su pareja, cuando llega la policía ella se siente salvada. Claro. Ella dice, ya llegó la policía, me van a ayudar. Esa es otra prueba. Me van a quitar a esta persona que me está violentando, que va a matar a mi familia, que me tiene amenazada. Entonces ella se siente aliviada, dice, ahora sí ya resolví mi problema, me voy con ellos y me voy a resolver porque pues, aquí estoy en una situación crítica donde me van a matar. Y entonces... Ese nivel de inocencia, ¿eh? Ya llegó la policía a salvarme. A salvarme de este sujeto que me tiene violentada y que me dice que va a matar a mi familia. Entonces, cuando llega la policía, ella pues voluntariamente dice, pues vámonos, porque ella entendió, pues yo no cometí ningún delito, soy inocente, no tengo nada que ver, pues claramente me van a sacar de esta bronca. ¿Y qué? ¿A qué acaba haciendo la policía como es tú? Y acaban haciendo lo que muchas veces pasa, armando el caso como les da la gana. Como les da la gana. Primero pensaban que era una cosa federal, no logran cuadrar nada, y los traen paseando, se pasan horas en la detención, andan echándose telefonazos a ver qué hacen, lo remiten a la federal, luego lo remiten a la local, y andan viendo a ver qué hacen con los detenidos. Y al final, pues sí, a ver, ponle secuestro. O sea, mándalos de regreso porque ya no los vamos a poder cuadrar, ni delincuencia organizada, ni portación de arma, ni asociación delictuosa, todos esos delitos que sí ameritan prisión federal, de alguna manera. Ya no logramos cuadrarles eso, pues ahí aviéntaselos a la local, a ver lo local que les inventa. Claro. Y ahí pues les inventa, pues órale, y ahí vas. Y la otra cosa también, fíjate, es el hecho de que la defensa no sea una defensa diferenciada. O sea, no puedes tú poner a un mismo abogado para defender a un grupo de personas que actúan de forma diferente, porque claramente hay un interés contrario, ¿verdad? Claro. No es lo mismo defender a San Juana que a la pareja, claro. Pero son dos conductas totalmente diferentes. Tiene que haber una defensoría, como es tú, distinta. No se hace tampoco esto, ¿no? Ahora, hay también otro tema que está muy cabrón, José Mario, es el propio... ¿Cómo se llamaba este güey? Su pareja. Cruz. El tipo Cruz la defiende. Claro, la exonera. Y dice, ella no es culpable. Fíjate qué prueba tan contundente, ¿no?
Porque ya cuando llegas y tú te das cuenta que estás en la cárcel y una mujer que es inocente también está en la cárcel, pues te entra un momento de reflexión de decir, pues tampoco se vale esto, ¿verdad? O sea, ya no puedo llevar las cosas a este extremo. Digo, ojalá pase mucho eso, porque no pasa tanto. Normalmente los hombres Condenan lo que a las hacen mujeres. es, vamos a separar mi expediente, y los propios abogados, yo lo he visto mucho, recomiendan a los hombres. Fíjate, el otro día estaba yo en el reclusorio de Nuevo León, en Escobedo, y estaba yo en el área de maternidad, y se acerca una chavita con una bebita recién nacida, no tenía ni 2 ni 3 semanas la bebé, y ella llevaba un par de meses que llegó a la cárcel. Entonces le digo, como tenemos el programa de maternidad en prisión en el penal de allá, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Y me empieza a contar un poco su caso, y me dice, es que mi pareja se dedicaba a robar, y entonces me habló, me dijo, ven por mí, y justo era saliendo de un robo, entonces ahí nos agarraron, yo tenía 9 meses de embarazo, etcétera, etcétera, y le dije, ¿cómo está? No, él se está haciendo cargo de los abogados, y él me está diciendo que yo me espere, que yo le dije, por favor, no. Qué error, sí. Por favor, no. No, es que él es el papá de mis hijos, él es mi pareja, y yo... Por favor, no hagas eso, porque ¿sabes qué está tramando él con su abogado? ¿Cómo chingarte? Para que ellos salgan libres. Sí. 6 meses después, fui Sentenciado. llorando y me dijo, Lick, le hubiera hecho caso. Me hubiera hecho caso, y eso lo veo mucho. Entonces, a lo que voy es, este tipo Cruz... La exonera, La dice, exonera. no cometió el delito. Y entonces, ¿en qué cabeza cabe de la jueza no tomar en consideración eso? El propio imputado responsable directo de la comisión del delito, ¿verdad? Cruz, dice que Sanjuana es inocente. Sí. La única prueba que tienes en 14 tomos, después de que revisas hoja por hoja, es un depósito. Entonces, con eso, una juez a la que no le importa nada y de una manera totalmente irresponsable dice, quédate 30 años en la cárcel. Claro. Quédate 30 años en la cárcel. Y ahora que fuimos ayer, la otra tragedia, ¿no? Las familias, ¿no? Sí, porque claro. Pues, viven a 600 kilómetros de distancia, eso ¿no? hay que decirlo. Eso también hay que decirlo. O sea, San Juan está abandonada en una cárcel donde nadie la puede ir a visitar. Su familia no tiene ni siquiera los recursos para poderla ver. Sus hijos, tiene 2 hijos, no la pueden ver. O sea, esa es la otra tragedia. No es nada más encarcelar a una mujer. Es cómo afecta esto a la familia. Imagínate tú tener una hija que no puedes ver, que está a 600 kilómetros, en un penal con un calor de 50 grados como estábamos ayer. O sea, esas son las realidades que también hay que contar. Sin aire acondicionado, que digo, perteneces, ayer llevó ventiladores para las mujeres porque no tenían ventiladores. Sí. Estábamos literalmente a 50 grados. ¿Literal? Estamos en pleno mayo. En julio estaban comentando que llegan a 50 y tantos con sensación térmica de 64 más o menos. Imagínate. O sea, que literal el asfalto se derrite cuando caminas. Y ayer ustedes llevaron estos ventiladores, pero aquí es importante decirlo. De entrada, este penal está mal. Y tú hablas de en qué cabeza cabe, y yo soy mamá de una niña de 6 años y no me puedo imaginar que no pueda yo verla. Pero también... Y esto hay que también normalizar, hablar del derecho de los niños. Claro. Porque solemos decir pobres mujeres que no pueden ver a sus hijos. Pobres niños que no pueden ver a sus mamás también. Claro. Son niños de 8 años y de 3 años. Sí. Y ayer, esto ya no lo grabamos en cámara porque fue una conversación que tuvimos con San Juan ayer, pero ayer hablaba mucho San Juana que su hijo de 8 no supera el estar en libertad. Hay que explicar aquí que los niños pueden estar con sus mamás hasta los 3 años. Los 3 años, ¿verdad? Entonces, a los ambos nacieron en la cárcel. Ambos nacieron de una pareja que San Juana tiene posteriormente y nacieron estando San Juana privada de la libertad, sí. Efectivamente. Y a los 3 años pues ya los tiene que entregar. Claro. Y qué dura esta historia que nos platicó, ¿no? Que dice, pues mi hijo no se acostumbra a la libertad. Yo creo no que el puede hijo vivir en libertad. Sí. Fíjate nada más. Pero no puede vivir en libertad no porque la libertad le haga daño porque estuvo privado de la libertad, sino porque extraña tanto a su mamá y porque hay esta cuestión de culpa de por qué yo sí salí y ella no. Claro, tienes toda la razón. ¿No? Que ese es el máximo dolor. El tema de la maternidad en prisión es dolorosísimo porque ¿cómo le explicas a un niño de 3 años que hay una cosa que se llama cárcel? Porque hay una cosa que se llaman leyes y hay una cosa que se llaman delitos y entonces... Que tiene que separarse de su mamá. Y que tiene que separarse de su mamá porque la mamá está castigada por el Estado y aparte súmale por un delito que no cometió y
nosotros en Reinserta trabajamos mucho con maternidad en prisión y las cosas más duras es que no entiendo por qué no vienes conmigo. Sí, y yo escucho cómo esos niños le dicen a su mamá, es que ven conmigo, vamos afuera juntos, ¿no? Sal. ¿Y cómo le explicas? O sea, no le puedes explicar el concepto de secuestro o de homicidio, o de violación. De sentencia, de juzgado, de cárcel, como esto de privación de libertad, ahí está. A un niño de 3 años. Y a un niño de 3 años que está a 600 kilómetros de su mamá, sí, y que pues, no tiene los recursos para ni siquiera visitarla, ¿verdad? Los días de la visita, ni siquiera eso se puede hacer, ¿no? Entonces, todos esos contextos juegan en contra de San Juana, porque inclusive, fíjate, yo pienso, ¿no? San Juana en libertad, ¿no? También lo difícil que es para San Juana enfrentar esta libertad después de estar 15 años privada de tu libertad. No, es que es otro mundo. Es otro mundo. Los niños también, pues uno vive con la suegra, otro vive con su mamá. ¿Sí? Entonces también el afrontar tu propia libertad, rehacer tu familia en libertad, mientras tú te acoplas a la libertad de un mundo al cual ya no conoces, porque el ser humano se acostumbra a todo, incluso a estar privado, menos sí, a dejar de tomar agua y ir al baño. Sí. Pero fuera de eso te acostumbras a la privación de la libertad. Después de 7 años... ya no hay un efecto sí, en ti cambiante. Sí. De hecho, yo eso es algo que argumento mucho. El aumento de sentencias es meramente vengativo, no es un tema que ayude. Y a mí me ha tocado gente así que me dice, ¿sabes qué? No me saques de la cárcel. Ya, mi vida es esta. Yo ya no podría enfrentar, ya no podría yo estar. Me ha tocado casos, sí, de gente que llevan 10 años ya, yo ya no quiero salir de aquí, ya, mi vida está aquí. No, yo también me ha tocado ver a gente que sale y vuelve a entrar a propósito porque sí, dicen, no, es que allá afuera no... Ya no puedo. Y ahí la dificultad para muchas mujeres, porque yo creo que San Juana es la voz de muchas mujeres sí, en prisión, ¿verdad? San Juana no es un caso aislado que tú y yo nos encontramos en una prisión, no. San Juana se repite, y si vas a Oaxaca, ahí está San Juana, y si vas a Guerrero, ahí está San Juana, y si vas a Chiapas, ahí está San Juana. O sea, esto que le pasa a San Juana se repite, sí, y hay un modelo de represión en contra de las mujeres, perfectamente bien, como estuvo diseñado para la policía, porque tú también ves el perfil de las mujeres sí, que están detenidas. Sí. O sea, ayer estábamos platicando con ellas, o sea, es el perfil igualito al de San Juana, ¿verdad? Gente en una situación de marginación tremenda, ¿verdad? Que es cooptada por la policía, se les inventan procesos y acaban sentenciadas, ¿no? Sí, y la policía, ¿sabes qué hace? Se pone medalla, ¿saben cuánta gente detuvimos este mes? Tantas. Ahí miles de San Juana detenidas y somos muy buenos y ya no se preocupen, ya no hay crimen porque ya están detenidas, ¿no? Claro, cuando los verdaderos delincuentes están. Claro, y luego te das cuenta que no hay un mecanismo en México para que estos casos de mujeres violentadas, sentenciadas con número de años absurdos, se revisen. Entonces tú te metes en el laberinto del proceso judicial, pues que tiene mucha complejidad, y acabas con una sentencia, no entiendes por qué, tu abogado te lo cambiaron 5 veces porque los defensores de oficio un día te ponen uno, otro día te ponen otro. Imagínate para un defensor privado, ¿sabes qué? Entender un expediente de 14 tomos. ¿Cuánto te toma? ¿Cuánto tiempo le tienes que invertir? No, necesitas por lo menos 2-3 semanas para meterte, de eso, ¿no? nada más. Y entonces te dicen, no, ya tu defensor ya no va a ser ya te lo cambiaron, ya no te fue a ver, ya no. Entonces, pues no hay defensa, en realidad, no hay defensa, ¿no? Entonces yo digo, si esa es la realidad de las mujeres en México, que no fueron defendidas, que no se atendió su asunto con perspectiva de género, que fueron violentadas en muchas condiciones por sus parejas, que nunca se entendió su contexto. ¿Por qué no tenemos un mecanismo de revisión de estos casos? Un mecanismo de revisión, porque claramente que todo el sistema falló, todo estaba diseñado para que fallara. La sentencia de 30 años de San Juana estaba diseñada para que eso pasara, no iba a pasar otra cosa más que eso. O sea, esa sentencia se iba a dar. San Juana no tenía otra realidad nada más que llegar a la sentencia de 30 años y pasarse 15 en la cárcel. Y no hay un mecanismo que alce la voz que digan, espérense, ¿verdad? Estos casos los vamos a tener que revisar. Ahora, aquí hay otro tema que sí quiero poner sobre la mesa. Porque tú y tu equipo, que aparte es un equipo increíble que tuve el honor de conocer ayer, tienes una fundación padrísima y quiero reconocértelo porque perteneces, es una organización que se dedica a sacar a gente inocente en prisión, a gente que merece ya estar libre de alguna u otra manera. Tú podrías estar con tu despacho, ganando tu dinero, disfrutando a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, y decides ahora dedicar tu vida a usar el dinero que ganas y pasarlo a la Robin Hood. Sí, a la Robin Hood. Sí. Quitarle a los que tienen para defender. Me encanta tu modelo y ojalá otros abogados que tienen las oportunidades de pasar por el mundo académico el que tú pasaste hagan exactamente lo mismo. Necesitamos más gente que visibilice estos casos. Ahora, sí hay una cosa que quiero decir que es muy puntual. San Juana va a salir con indulto. Que eso por sí solo es injusto también. Sí. Porque estamos partiendo de que San Juana está saliendo porque la perdonan.
Ella no Claro, tiene... la perdonan y implica que cometió el delito, ¿no? Técnicamente no te están exonerando, ¿verdad? Tú lo estás haciendo así porque es tu único recurso para sacar a libertad. Es mi única salida, ¿verdad? Es mi única salida. Pero el indulto es, tú cometiste un delito, tú eres una secuestradora, perdón que lo diga tan duro, No. y te vamos a perdonar. No es lo mismo decir, a ti nadie te juzgó, a ti nadie te defendió, y tú eres inocente, y por lo tanto toma tu libertad, a decir tú eres culpable. Cambia toda la narrativa, ¿verdad? Cambia todo, ¿verdad? Y eso también creo que es importante, y ahora que estamos entre unas elecciones históricas, claro, estamos a unos días que México se pintó de color de morena, donde la bandera de este partido político particularmente tiene mucho que ver con ayudar a los pobres, la justicia, Yo lo he platicado con el exministro Saldívar muchas veces, con Omar García Harfuch, que todo parece indicar que va a tomar el frente de la seguridad en este país los siguientes 6 años, que es, tenemos que meter las manos en las cárceles, tenemos que humanizar este tipo de casos, porque eso es la reconstrucción del tejido social. Y si bien celebro que hoy estemos haciendo todo, y es más, hago un llamado puntualmente al Congreso de San Luis, hago un llamado de manera muy puntual en decir, saquen en libertad a esta mujer, sean humanos, tengan la humanidad de por fin regresar a estos niños con su mamá, de por fin darle la oportunidad a esta mujer de vivir libre el resto de su vida, de terminar los estudios, de regresar a ser maestra, de hacer lo que queremos que muchas niñas y niños tengan como ejemplo a esta mujer en libertad, empezando por sus propios hijos. El Congreso de San Luis Potosí tiene la oportunidad de sacar a San Juan en libertad. Sin embargo, si hay que decirlo, San Juan merece la inocencia. La inocencia. Claro. Cosa que hoy ya no podemos hacer. El sistema no se la va a dar. Como dices tú, aquí el sistema en San Luis es muy complejo porque tienes que ir al Congreso, que tiene una serie de representación de fuerzas políticas, de partidos, de intereses, de arreglos, de componendas, que es como funcionan los congresos. Tú le tienes que ir a pedir ahí que le den la libertad a San Juana. No le dan la inocencia, le dan la libertad, ¿verdad? Y entonces es una petición compleja, porque tienes que convencer a un colectivo grande de diputados y diputadas para que voten, para que hagan un dictamen, para que lo lleven al pleno, para que lo discutan. Fíjate lo complejo del proceso. En otros estados el indulto lo da el gobernador o la gobernadora. Está asignado así. En San Luis Potosí, en la Constitución se lo dieron al Congreso. Y ahí estamos dando la batalla. Llevamos más de 100 días de haber hecho la petición. Y como bien dices tú, hay que hacer un llamado fuerte de responsabilidad, porque no se vale ser un diputado y una diputada en donde estas cosas, perdón que te lo diga así, te valgan madre. Sí. Perdón que te lo diga así, lo diga así de claro, que esto te valga madre, ¿va? Y que una mujer que está pasando 15 años en prisión, tú te sientes en tu silla, en tu curul, a ganar dinero y a ignorar esta realidad. Y a meterte en temas de grilla política, ¿no? Política irrelevante, luego, ¿verdad? Luego eso es, ¿no? Tú que me das, yo voto a favor, claro, pero tú que votas conmigo. Hay ciertos casos en México que no tienen nada que ver con la grilla política y se tratan de meros actos de humanidad. Y es uno de ellos. Y tienen una gran oportunidad de pasar a la historia como diputados y diputadas que entendieron el caso de San Juana. Y sabes también que mandan un mensaje claro de poder revisar otros casos como los de San Juana. Como dices tú, San Juana debe de ser el nombre que se le quede a todas esas mujeres, especialmente en el sur del país, que es donde más vemos estos perfiles, desafortunadamente, donde hay un abuso, y hay que entender algo en este país: detenciones no es igual a seguridad. Claro. O sea, y detenciones no es igual a justicia, detenciones no es igual a resolver el problema de inseguridad que tenemos. Sí. ¿Verdad? Eso hay que dejarlo muy en claro. Quizá dormimos tranquilo porque vemos en el noticiero de las 10 de la noche que agarran a una banda de secuestradores o que agarran a una banda de extorsionadores, pero no le damos seguimiento, no sabemos si esa gente es culpable o no es culpable. Normalmente, si uno de ellos es culpable, va a tener el dinero para zafarse de su libertad. Claro, y hoy está en la calle otra vez. O sea, duerman sabiendo eso cada que vean una de esas noticias. Es duro decirlo, ¿no? Pero pues es la realidad, exactamente, coincido. Perteneces es una organización increíble. Yo te agradezco que la tengas, yo te agradezco que lo des absolutamente todo por esta gente que no tiene ni voz, que por su estatus socioeconómico ha sido silenciada, porque repito, los policías y las policías y los jueces abusan del desconocimiento muchas veces de la gente.
no tuviste educación, no sabes leer y escribir, no, perfecto, pues fírmame aquí, ¿no? O sea, y aquí déjame, te pongo todas las cosas que hiciste, porque yo traigo ahorita todos esos expedientes que tengo que solucionar. De una vez lo resuelvo. De una vez también a ti los muertitos y vámonos, ¿no? Y más. Y ya cumplí con mi expediente, ¿no? No, y si no sabes leer y escribir, ni pedo me vas a hacer porque ni sabes lo que te estoy haciendo firmar, ¿no? Y hay que hablar de esto, es incómodo, le duele a la gente, pues sí, pero hay que decirlo, es lo que es. Mira, yo siento que los abogados y las abogadas en México tenemos una responsabilidad social enorme y que le hemos fallado al país. Sí. Yo lo digo con mucha claridad y lo he dicho en muchos foros, ¿no? La abogacía en México le ha fallado al país, porque no se ha puesto a revisar estos asuntos, porque no le hemos metido horas a estar en los penales, a escuchar, a tomar estos asuntos. Nos ha valido madres eso, y eso también hay que decirlo con claridad, ¿no? Necesitamos mucho más abogados y abogadas comprometidas con causas, con defensas, con atender casos. Tú sabes lo complejo que es, las horas que le tenemos que meter, pero yo no veo a los abogados y a las abogadas de México ahí, ¿verdad? No los veo en otras cosas, pero no los veo ahí. No, yo me he peleado con muchas escuelas privadas donde salen estos abogados que tienen mucho dinero y que te hacen despachos de casos y de asuntos millonarios. ¿Y cuándo tus alumnos han ido a la cárcel? Claro. ¿Cuándo tus alumnos ¿Cuándo han abrazado a San Juana? Así. ¿Cuándo han abrazado a San Juana? ¿Cuándo se han sentado a escuchar las historias de San Juana? Claro. ¿Cuándo? Es más, yo te puedo decir que son pocos los abogados que conozco que te pueden decir que han caminado a un reclusorio, que se han sentado a escuchar los casos de las personas que están en un reclusorio. Pues los casos que llevan son cuello blanco, sus clientes nunca tocan la cárcel. Si es que llegan a ir a la cárcel, pues van a locutorios, ¿no? Y ven a su cliente y se acabó. Y ahí no pasan. No, México merece otra cosa, y yo creo que yo te agradezco mucho que nos hayas permitido visibilizar este caso. Creo que va a servir mucho. Yo pues hago una reflexión muy profunda. Me duele mucho el caso de San Juan, en lo personal. Y yo espero que en pocos días, con todo el empuje que nos estás dando, que te lo agradezco de corazón, de veras te lo agradezco de corazón. La comunidad de penitencia, esto no soy yo, es la comunidad de penitencia, que es una comunidad increíble que se moviliza, y yo estoy segura que con el caso de San Juana van a movilizarse al igual que lo han hecho con otros casos. Y quiero decir una cosa, José Mario, antes de seguir, porque tienes al gremio de los abogados con un chorro de lana, que les vale un poco madre los que no pueden pagar, y luego tienes a los abogados coyoteros, porque hay que decirlo así, que lo que se dedican es a extorsionar. O sea, llegan a volver a victimizar a las personas, a sacarles dinero y a no defenderlos. Y no los defienden, porque eso es. O sea, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, ¿verdad? El mejor negocio del mundo sería un despacho que defienda a toda la gente con bajos recursos, te lo juro, porque la gente en la cárcel está desesperada. A mí me da igual, yo igual y te puedo juntar 30,000 pesos, te puedo juntar 50,000 pesos por mi defensa. Pero garantízame que no te vas a dar la vuelta y te vas a ir. Se los juntan y se los roban. No, pero es impresionante. No hay una persona en la cárcel que no tenga la historia de cuando me detuvieron, ahí se acercaron con mi familia, con mi esposa, con mi mamá, me sacaron 50,000 pesos 50, y no 100, los volvimos 200, a ver. Y no los volvimos a ver. Entonces tienes dos gremios, el que le vale madre y tiene sus clientes multimillonarios, y tienes al gremio que extorsiona, el coyotero que extorsiona nada más, y es más, hasta muchas veces tienen hasta cédulas falsas. Sí, ahí están. Y son los que están atendiendo, violentando a las personas, así están. Violentando. Hay mucho que hacer. Pero estos casos sirven mucho, o sea, que tú lo presentes, porque creo que también hay gente allá afuera que escucha, que ve y que también pues, se plantea estas reflexiones. Yo creo que es muy importante. Hay que tomar el caso de San Juana como una referencia. Sí. Ojalá puedas invitar a San Juana ya que esté en libertad para que ella platique, y ojalá podamos utilizar el caso de San Juana para que muchas más mujeres estén en libertad. Yo te lo aprecio de corazón, de veras, todo mi cariño y todo mi reconocimiento por este esfuerzo que estás haciendo junto con nosotros. Y vamos juntos por muchos más casos que tú y yo sabemos que están allá adentro. Ya hemos platicado un par más y vamos adelante con esos casos sin parar. Gracias por lo que estás haciendo, por esta mujer tan increíble que ha mantenido aparte la integridad, aunque en prisión la ha mantenido San Juana. Y no nada más por San Juana, pero como dices tú, todas las San Juanas que hay en las cárceles de nuestro país. Muchas gracias, José Mario, a ti, y gracias al equipo de Perteneces en San Luis Potosí por dedicar su vida. Yo ayer las vi en acción y dije, estas chavas son diosas, pues, o sea, lo tienen tatuado, no, están impresionantes todas, de verdad. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.